Buen día, mi nombre es Renato Gabriel Vergara Ávila y en esta ocasión voy a hablar del tema de aceros especiales según el libro de Lorenzo Martínez Gómez titulado Acero. Empecemos. Primero, comencemos repasando nuestro temario, dado que he seleccionado algunas páginas del libro para hablar. Primero voy a hablar sobre los elementos aliantes en los aceros y cómo afectan sus propiedades químicas, físicas y mecánicas. Voy a hablar sobre el endurecimiento superficial y su importancia, las cuales son ofrecidas por los dichos elementos aliantes en los aceros. Voy a hablar también sobre el acero y la sismología, cómo las propiedades mecánicas de los aceros son importantes en el análisis estructural al momento de diseñar para un sismo. Voy a hablar sobre la aparición de grietas y cómo estas afectan las propiedades de los aceros. Voy a hablar sobre la soldabilidad y los aceros de medio carbono. Empecemos entonces. Primero, trataremos el tema de los aceros especiales. Bien, la fabricación de piezas, equipos y estructuras se hace con herramientas. Se necesitan guillotinas para ensayar, dados para forjar, brocas para perforar, etc. Hay un acero para cada uso, básicamente. Bueno, primero, a un contemporáneo y colaborador de Bessemer, de Inglaterra, de nombre Robert Mushet, se le atribuye la paternidad sobre los aceros especiales para fabricar herramientas. Esto, obviamente, es injusto, porque la búsqueda de mejores herramientas ha sido tarea de humanidad por siglos. 3 décadas antes de los desarrollos de Mushet, el ingeniero ruso Pavel Agnosov había publicado en 2 tomos su redescubrimiento del arte legendario de la producción del acero de Damasco y propuso su aplicación para fabricar una gran variedad de herramientas. Sin embargo, lo cierto es que Mushet tuvo mejor suerte debido a que sus ideas lo hicieron conocedor como un diseñador de aleaciones. En realidad, bueno, los diseñadores de aleaciones son metalurgistas con intuición educada, por así decirlo. Se la pasan uno o más problemas por la mente, generando nuevas aleaciones a base de ensayo y error. Eso de la intuición educada, que hemos dicho, les sirve para proponer los elementos de la aleación que van a considerar y dónde se van a mover. Habiendo tantos elementos en la naturaleza y siendo infinitas pues las posibilidades, las combinaciones posibles, los diseñadores de aleaciones dependen básicamente de su suerte, de su intuición, por así decirlo, y de su capacidad para producir y caracterizar el máximo número de combinaciones posibles. Robert Mushet se basaba en el sistema hierro-carbono y experimentaba con adiciones de aliantes. Su primer gran éxito había sido la sugerencia de adicionar manganeso eh, al acero de Bessemer. En el plano comercial, esto representaba uno de los mayores impulsos del desarrollo tecnológico de Bessemer. El manganeso ayuda en el proceso de la fabricación del acero y repercute de manera positiva en sus propiedades finales. Y Cuando el acero está procesándose en estado líquido, el manganeso ayuda a desoxidarlo y capturar el azufre, mencionando una de las propiedades positivas que hace el manganeso sobre el acero. Una de las cosas que hace es formar partículas alargadas que hacen el acero más maquinable. El manganeso, además, aumenta la resistencia del acero. Hoy en día, casi todos los aceros comerciales, incluyendo los aceros simples al carbono, se fabrican con adiciones de manganeso, incluso aquellos que tienen aleaciones además, como lo son los de cromo y níquel. En uno de sus múltiples experimentos, Mushet había detectado que una barra de acero que se templó cuando lo extrajo del horno al rojo vivo y la dejó enfriar al aire lentamente, eso llamó su atención porque normalmente los aceros requieren de un enfriamiento muy rápido como para templarse, como cuando el acero al rojo vivo se sumerge al agua. Mosher verificó la composición química de la barra de acero y encontró que, además de hierro, carbono y manganeso, había tungsteno. De inmediato, pues Mosher había intuido que el tungsteno aumentaba la templabilidad del acero.
Y también de inmediato se dedicó a explorar cientos de combinaciones alrededor de la composición de su barra inicial, hasta que decidió salir al mercado con un acero de 2% carbono, 2,5% de manganeso y 7% de tungsteno aproximadamente. La primera compañía que comercializó el flamante acero especial de Robert Mochet había fracasado. Algunos años después, otra compañía inglesa luego se estableció con este producto y transcurrían entonces los años 70 del siglo pasado. Fue necesario esperar varias décadas para que se descubrieran las propiedades más interesantes del acero de Mochet. Inicialmente, la atención se centró en la capacidad, en la gran dureza de este acero y su extraordinaria capacidad para resistir al desgaste. Se hicieron muchas herramientas para maquinar aceros que podían trabajar con horas sin necesidad de afiliarse con frecuencia. Muchos años después se descubrió que la velocidad de corte de las herramientas podría incrementarse notablemente. El acero de Mochet hoy en día es el antecedente de aceros de alta velocidad. Hoy las herramientas para maquinar, llamadas herramientas de corte, se hacen de aceros de alta velocidad, como el acero de Mochet. Los aceros de alta velocidad a base de tungsteno se designaban con una letra T y uno o dos dígitos. Por ejemplo, los aceros T1 y T2 fueron muy populares en los años 20 y 30. Ahora las brocas y los cortadores de los talleres mecánicos se hacen con aceros de la serie M, llamada así por el molibdeno. Aparte de los aceros de herramientas de corte, existen aceros especiales para el conformado de piezas, forjas y troqueles donde, además de la resistencia al desgaste por fricción, se logra una gran tenacidad para absorber muchísimos golpes. Propiedades similares que se esperaban de las herramientas para cizallar y agujerar, las cuales, además de tener gran estabilidad dimensional, los aceros térmicos. Tratamientos térmicos. Bueno, la selección del acero apropiado para cada tipo es en sí todo un arte, pues no es nada fácil establecer una relación directa entre la adición de un aliante específico y la característica del acero que se modifica. Además hay que tomar en cuenta variables como el procesado y los tratamientos térmicos, que suelen tener gran influencia. Sin embargo, en términos generales, puede decirse que las características enunciadas en la columna izquierda del cuadro 2. Bueno, con cuadro 2 nos referimos a este cuadro que habla sobre los efectos de los aliantes en el acero. Bueno, en términos generales puede decirse que las características enunciadas en la columna izquierda del cuadro 2 se ven afectadas, en orden decreciente, por los elementos que se listan en la columna derecha. El dominio de los elementos que aparecen en este cuadro ha sido causa de las conquistas, colonizaciones, guerras y golpe de Estado. Lamentablemente, pues la madre naturaleza distribuyó de manera muy desigual todos los elementos, por lo que se han vuelto estratégicos en muchos países. No son estratégicos en su cantidad, pues el volumen de acero fabricado con estos aliantes es realmente inferior al 1% del total. A veces es incluso inferior al 0,01% del total. Lo estratégico reside en que la transformación del total del acero fabricado en equipos y estructuras, debido a que esta requiere herramientas hechas a base de aceros especiales. Todavía aún más estratégico es el uso de aceros especiales en la manufactura de instrumentos bélicos. Bueno, en este cuadro también podemos ver que el cromo influye en casi todos los renglones que se mencionan en el cuadro. Está sumamente concentrado. El 88% de la producción mundial se localizaba en la Unión Soviética, como podemos ver en el mapa siguiente. Ahora sí, podemos ver que el 88% de la producción mundial se localiza en la Unión Soviética, Sudáfrica, Filipinas, Turquía y Zimbabue. En la Unión Soviética sería un 33%, Sudáfrica 23%, Filipinas 9%, Turquía 9 también y Zimbabue 7. Otro ejemplo podría ser el cobalto, pues solamente se encuentra en Zaire, Finlandia y Cuba, y estos tres países concentran el 64% del total. Una idea global de la distribución de estos datos, de estos aliantes, se puede presentar en esta figura.
que es de los años 60. Bueno, los datos empleados para construir el mapa corresponden a los centros más importantes de producción al final de la década de los 60, como hemos dicho. En los últimos años se han abierto grandes expectativas debido a descubrimientos enormes, vaciamientos localizados en lechos marinos y en la Antártida. Es probable que el mapa geoeconómico de los minerales estratégicos sufra cambios importantes en un futuro no muy lejano. Bueno, ahora sí, ya tratando de los aceros de importancia, los elementos salientes de alta importancia y los aceros, ahora pasamos al tema del endurecimiento superficial. El endurecimiento superficial pues es una técnica usada para mejorar las propiedades mecánicas de los materiales, debido a que la competencia entre la dureza de los aceros y su tenacidad es casi tan vieja como el acero mismo. Es fácil hacer que un acero sea duro aunque frágil, o que un acero sea dúctil y a la vez tenaz, pero blando. Que sea duro, dúctil y tenaz ya no es tan fácil. Siempre se tiene que llegar a un compromiso, porque de lo contrario una propiedad se come a la otra. Muchas herramientas dependen de su filo para poder trabajar de forma continua. Al perforar un acero, la broca sufre el desgaste de sus filos. Como la resistencia al desgaste de los aceros es casi siempre proporcional a su dureza, entre más dura sea la broca, mayor duración tendrá su filo. No sería difícil conseguir aceros y otros materiales durísimos con los cuales fabricar las brocas. El problema sería su fragilidad. Por un lado, hay que fabricar la broca misma, lo que impone al acero la necesidad de dejarse cortar y maquinar. Luego, la broca debe ser capaz de que mientras opera, transmitir la energía del movimiento del taladro hacia el material que se perfora. La broca debe ser tenaz para soportar esfuerzos de flexión y torsión de manera permanente, además de impactos ocasionales. Durante cientos de años, los metalurgistas le han dado vueltas y vueltas a este problema, y también desde cientos de años han sabido que las herramientas de corte solamente necesitan enfrentar el problema del desgaste de la superficie y no en su interior. Bueno, visto así, el problema se simplifica un poco, porque se puede endurecer considerablemente una capa de 1 o 2 décimas de milímetro en el exterior de una herramienta mientras se mantiene en su interior menos duro pero sumamente tenaz. Hay técnicas de endurecimiento superficial de los aceros que se han practicado desde el tiempo inmemorial. Aquí y allá, en el espacio y el tiempo, se han localizado vestigios que indican los esfuerzos de los antiguos por lograr superficies duras para sus herramientas y armas. Los herreros antiguos empleaban el carbono y el nitrógeno para endurecer la superficie de sus aceros. Al carbono lo tomaban de la leña y lo metían al acero al rojo vivo por contacto. También por contacto con la orina de las cabras o la sangre de los esclavos se lograba la penetración de nitrógeno en el acero candente. En la segunda mitad del siglo XX, la metalurgia ha recurrido a la física de los plasmas para lograr el endurecimiento termoquímico de la superficie de los aceros. El endurecimiento es termoquímico porque el proceso ocurre a temperaturas elevadas y porque se emplean agentes químicos como endurecedores. La física de los plasmas no se refiere a la plasma de la sangre que se empleaba para nitrurar los aceros de la antigüedad. El plasma en la física se refiere a un cuarto estado de la materia constituido por un gas ionizado. Aquí ionizado quiere decir que los átomos o las moléculas que constituyen el gas no tienen carga eléctrica neutra, sino que son iones. Normalmente los átomos en el estado gaseoso tienen carga neutra debido al número de electrones negativos que rodean el núcleo del átomo. Se iguala a la carga positiva del núcleo en su interior de sus protones. Ahora, los átomos se convierten en iones cuando sueltan uno o más electrones, desequilibrando así su carga. El gas en el interior de la flama de un cerillo está en estado plasma, por ejemplo, y lo mismo ocurre con el gas de una lámpara de neón que está encendida. En ambos casos, los gases contienen una gran cantidad de iones, aunque no necesariamente todos los átomos o moléculas están ionizados en el interior de un plasma. Para que un gas se convierta en plasma, se requiere de un agente que rompa la neutralidad de los átomos o moléculas. Por ejemplo,
En una lámpara de gas es el flujo de la corriente eléctrica que pasa a través del gas, que lo transforma en estado plasma. En este caso, parte de la energía eléctrica se convierte en energía luminosa, en luz. Es decir, el paso de una corriente eléctrica a través del nitrógeno en estado gaseoso produce muchos iones positivos de nitrógeno. Son iones positivos porque la descarga eléctrica induce una separación de los electrones, lo cual hace que su carga negativa disminuya y por lo tanto la carga positiva sea la que más influye en el átomo de nitrógeno. Por lo tanto, se dice que adquiere carga positiva. Este fenómeno se aprovecha para atraer los iones positivos hacia el acero por la vía de conectar el acero a un polo eléctrico negativo. El esquema de una cámara de plasma lo presentamos en la siguiente figura. Es una cámara muy bien sellada, como se puede ver. Es decir, que se le seca el aire a una bomba de vacío, una especie de aspiradora muy efectiva. Cuando la presión del aire es bajísima en la cámara, se introduce por una válvula muy bien regulada una mezcla de gases de nitrógeno e hidrógeno. El flujo de nitrógeno e hidrógeno debe ser muy reducido para que con la bomba de vacío en operación la presión de la cámara se mantenga en una milésima de una presión atmosférica. La pieza de acero, cuya superficie se desea nitrurar, se instala sobre un portamuestras que tiene una conexión eléctrica al exterior, pero a la vez está aislada de la cámara. Esta instalación permite conectar la pieza de acero por el lado negativo y al cuerpo de la cámara por el lado positivo, a los polos además de la superficie eléctrica de alto voltaje. Usualmente el polo positivo se conecta también a tierra para dar seguridad al sistema. Ahora lo que podemos ver en la figura sería un sistema de plasmas para la nituración iónica del acero. Ahora pasamos a lo que viene a ser la estructura interna del acero tras la nituración. Bueno, la metalografía de una superficie de acero de ultra alto carbono endurecida por nituración iónica. A ver, las partículas en forma de fibras de nitruros de hierro se pueden apreciar al fondo. También unas pequeñas partículas de hierro. Ahondando más en el tema de la nituración por plasma, se puede decir que cuando el voltaje de la fuente eléctrica se eleva hasta los 300 voltios, se forma una aureola luminosa alrededor de la pieza de acero, lo que indica que la mezcla gaseosa ya se encuentra en estado plasma, es decir, ya ha sido ionizada. Al subir hasta los 500 voltios, la luminosidad del plasma aumenta y se produce una mayor concentración de iones de nitrógeno. Aparte de producir iones, la descarga eléctrica libera energía térmica capaz de elevar la temperatura del acero hasta unos 500 grados Celsius o más. A estas temperaturas, ya los iones de nitrógeno, que constantemente golpean la superficie del acero, encuentran condiciones muy favorables para penetrar el interior del acero por difusión. Es factible que en cosa de horas ya el nitrógeno se haya difundido y formado una corteza nitrurada de varias décimas de milímetro alrededor de la superficie del acero. El nitrógeno, al entrar el acero, tiende a formar con el hierro y con los elementos que contengan en su aleación partículas de varias composiciones, tamaños y formas. Es común que se formen, por ejemplo, nitruros de hierro en la forma de fibras, como se ha mostrado anteriormente. Esta corresponde a una superficie de un acero de ultra alto carbono que fue nitrurado en una cámara. La cámara que se mostró también anteriormente. El incremento de la dureza superficial de los aceros se mide utilizando un instrumento llamado el microdurómetro, que es un tema que podemos ver en la siguiente diapositiva. Ahora, este sistema consiste de un microscopio óptico que tiene como aditamento una punta de diamante en forma de pirámide.
Al aplicar una carga definida, la punta de diamante se hace incidir sobre la superficie del acero. Luego se retira la punta y se mide con la ampliación del microscopio la diagonal de la huella que se dejó sobre la superficie. La dureza del acero se calcula con la siguiente fórmula. D es igual a K por P sobre L al cuadrado, donde P es la carga que se aplicó sobre la punta del diamante, L es la diagonal y K es la constante propia del equipo de medición. Si la carga aplicada no se cambia, la dureza del material es inversamente proporcional al cuadrado de la diagonal de la huella. Si la huella es grande, la dureza es pequeña, porque se trata de un material blando. Por el contrario, un material duro deja penetrar muy poco al diamante y solo se forma una huella pequeña. Usualmente, la muestra de acero se corta en la dirección perpendicular a la superficie nitrurada y se pule con abrasivos muy finos para quedar como espejo. La punta de diamante se aplica en puntos cercanos a la cara nitrurada hasta puntos al interior del material y deja el tipo de huellas como las que voy a mostrar a continuación. Listo. Ahora, también podemos ver en la tercera figura una gráfica que muestra el corte para una muestra para medir el incremento de la dureza que se logra con la nituración iónica de los aceros. Las huellas del microdurómetro serán más pequeñas cerca de la superficie nitrurada y mayores en el interior del acero. El endurecimiento superficial de los aceros también puede observarse en una fractografía. La forma de la superficie que deja la fractura para un acero endurecido superficialmente es muy peculiar. Para hacer esta observación se muestra en una figura con forma de paralelepípedo que se muestra a continuación. Bueno, lo que nos muestra la figura es una muestra preparada para hacer una fractografía de un acero endurecido superficialmente. El endurecimiento superficial de los aceros también puede observarse de manera experimental, y la forma de la superficie que deja una fractura para un acero endurecido superficialmente es muy peculiar. Para hacer esta observación se corta una muestra en forma de ranura. La superficie opuesta a la ranura es la que se expone a la nituración iónica por varias horas. Cuando la muestra se extrae de la cámara, se moja en nitrógeno líquido para que su temperatura baje hasta 196 grados bajo cero. La ranura de la muestra, que se aprovecha para inducir la fractura, se hace aplicando un esfuerzo de flexión, como se puede apreciar. La superficie de la fractura se examina después en un microscopio electrónico de barrido, donde se obtiene la fractografía, que se puede ver en la figura de la derecha. Y cerca de la superficie nitrurada de la fractura es más brillante porque el acero no se deformó mucho. Más adentro el material se fracturó de una manera más dúctil porque se observa mayor desgarramiento. La frontera, no muy bien definida entre la zona endurecida y aquella que se mantiene dúctil, también está señalada en la figura de la derecha, que es de una vista de una fractura de un acero nitrurado iónicamente cerca de la superficie nitrurada. Se puede ver que es más brillante porque es de poco funda y frágil. En el interior del acero hay más desgarramiento porque es más dúctil. Ahora sí, ya abarcando este tema de la medición y fractografía, pasamos al tema que es muy importante en cuestiones de diseño estructural: el acero y los sismos. Bueno, 2 semanas, a modo de historia, después del sismo del 19 de septiembre de 1985, el director del Instituto de Física convocó a los investigadores en una reunión y dijo lo siguiente: la reconstrucción de la Ciudad de México ha comenzado. Los investigadores tenemos la obligación de recopilar y procesar al máximo la información que está en las ruinas.
Hay mucho que aprender y creo que podemos poner ideas que sirvan para mitigar los efectos de los sismos que seguramente vendrán en el futuro, señalando la importancia de la metalurgia en el diseño estructural, lo que a su vez refleja la importancia del mismo en la sismología.